Saludos hermanos, bendiciones a todos. Un placer estar con ustedes una vez más para compartir la palabra de nuestro Dios. Durante el mes de octubre estuvimos hablando acerca de la mayordomía. Espero que cada uno de los mensajes impartidos hayan sido de bendición para cada uno de nosotros y que hayamos comprendido cuál es la voluntad de Dios en cuanto al manejo de todo lo que Él nos ha dado, porque la mayordomía tiene que ver con todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos para que nosotros podamos administrarlos. Hoy vamos a entrar en un nuevo tema de la vida cristiana que nos concierne a todos. Y el título del mensaje de hoy, llamados para hacer la voluntad de Dios. El texto lo encontramos en Éxodo capítulo 3, versículo del 9 al 12. Vamos a orar para que el Señor tome control de todo lo que vamos a hacer en este tiempo. Padre, gracias por estar con nosotros, por bendecirnos en gran manera. Gracias por su amor, por su misericordia, por darnos la vida, por cuidarnos durante esta semana, por proveer para cada una de nuestras necesidades, por darnos ese lugar de trabajo, Padre, que cada día, Padre Celestial, usted nos da la oportunidad de poder adquirir con nuestros esfuerzos, Padre Celestial, el pan nuestro de cada día, Padre, porque así usted lo ha hecho, Padre, la previsión para cada uno de nosotros. Guarda a nuestros hermanos, pedimos por aquellos que están desempleados, para que ustedes los bendiga en gran manera. Pedimos muy especialmente por el pueblo de Venezuela, por nuestros hermanos venezolanos que están aquí en las calles de Panamá, Padre, para que cada uno de nosotros como creyentes seamos solidarios con ellos y podamos tenderle la mano en estos tiempos de necesidad. Guarda a los padres y suple la necesidad de cada uno de ellos en todo tiempo, Padre. Da, Padre Celestial, amor a esas personas, Padre, que de una u otra manera tienen que tratar con ellos. Y ayúdanos a nosotros como pueblo cristiano, Padre, a ser solidario y apoyar. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Como le dije, el título del mensaje, llamados para hacer la voluntad de Dios. Cada uno de nosotros, como hijo de Dios, ha recibido un llamado de parte del Señor para formar parte de la extensión del reino de los cielos entre los hombres. Muchos de nosotros, alejados de la voluntad del Señor, por muchos años, fuimos atraídos a su redil con un propósito. Ninguno de nosotros llegó a los pies de Cristo porque sí. No, nosotros llegamos a los pies de Cristo porque Él nos llamó con un propósito. Así como vamos a ver más adelante que llamó a Moisés. Y vamos a estar leyendo este pasaje que encontramos aquí en Éxodo capítulo 3, versículo del 9 hasta el 12. Nos dice la palabra del Señor. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. ¿Sabe? Muchos de nosotros nos excusamos, al igual que Moisés, en el no poder hacer algo o en no estar preparados para hacer algo. Pero como lo vimos aquí, cuando Dios nos llama es porque Él ya ha previsto un plan para nuestra vida y ya Él sabe que nosotros podemos hacerlo. Nosotros fuimos llamados al redil de nuestro Dios con un propósito. Este propósito incluye quizás un don diferente entre hermanos en Cristo. No todos hacemos lo mismo, como hablamos en los mensajes donde estuvimos tratando acerca de la mayordomía. Dios nos ha dado a nosotros diferentes dones, nos ha dado a nosotros diferentes trabajos que nosotros podemos hacer para engrandecer el reino de los cielos. Muchos grandes hombres y mujeres en la Biblia fueron llamados para una gran misión. Tú y yo no hemos sido llamados para realizar algo extraordinario, pero hemos sido llamados para colaborar en la extensión del reino. Ese es un gran propósito de vida que todos debemos cumplir.
Y sabe, muchos de nosotros quizás quisiéramos hacer algo grande, algo extraordinario. Quizás quisiéramos ser como el gran Moisés, poder ir a Egipto y atraer, sacar al pueblo de Israel de la esclavitud y ser reconocido en la historia como ese gran libertador. Pero sabe, Dios nos ha llamado a nosotros, a cada uno de nosotros como hijos suyos, con un propósito especial que cada uno de nosotros únicamente puede hacer. Dios pudo haber dado o haber hecho ese llamado a otra persona, pero sabe, nos lo dejó a nosotros. Nos llamó para que nosotros hiciéramos algo especial en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, donde nosotros estamos. Quizás tú estás en tu iglesia y no sabes qué hacer. Dios de antemano ya tiene un trabajo para ti. Únicamente nosotros tenemos que buscar la guía del Espíritu Santo para que nos lleve a ese lugar de trabajo que el Señor tiene para nosotros en su viña. Y voy a compartir con ustedes, o quiero compartir con ustedes algunas cosas que nos ayudan a involucrarnos en ese plan de vida para nosotros y que da libertad del pecado a otros. Porque el propósito del cristiano es liberar al pecador de las garras del pecado y traerlo a los pies de Jesucristo, para que el cristiano sea libre por medio de Jesucristo y viva una vida guiada por el Santo Espíritu, sirviendo y honrando a Dios en santidad. Quiero compartir con ustedes hoy 5 puntos en este mensaje que vamos a ir desarrollando rápidamente y que nos ayudan a comprender cuál es el propósito o qué propósito tiene Dios para nuestras vidas. Primero, Dios nos llama porque existe una necesidad, o el llamado de Dios para nuestra vida es porque hay una necesidad. Y sabe, la iglesia tiene muchas necesidades. A veces, tantas necesidades que, como nuestro Señor Jesucristo reconoció, los obreros son pocos para cumplir esas necesidades. Hay mucha gente que está en la iglesia y dice: yo no tengo nada que hacer. Pero sabe, usted tiene un trabajo que hacer y tiene una necesidad que suplir. Únicamente quizás no se está involucrando adecuadamente en el plan de Dios para su vida, en lo que Dios tiene que hacer por medio de usted en la iglesia. Y lo primero que podemos atender en este día es que recibimos un llamado de Dios cuando hay una necesidad. Mira lo que dice Éxodo capítulo 13, el versículo 9. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, nuestro Señor hablando. Y también he visto la opresión con los que los egipcios los oprimen. Aquí Moisés fue llamado con un propósito especial: liberar a un pueblo esclavizado, oprimido. ¿Sabe? Dios podía decirnos a nosotros, a ti y a mí hoy, que el dolor de la gente en el pecado, el clamor de la gente lejos de Dios, ha llegado hasta Él y nos está enviando para liberar a mucha gente de la garra del pecado y traerlo a la luz verdadera que nuestro Señor Jesucristo está ofreciendo. El hombre de hoy necesita oír de Dios y nosotros necesitamos ir. Mira lo que dice Isaías capítulo 6, el versículo 8. Isaías 6, 8. Nos dice la palabra del Señor lo siguiente: después oí del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Qué bonitas palabras. Es lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros. Nosotros nos quejamos por los pesares en los barrios en los cuales nosotros vivimos. Nos quejamos porque la gente se pierde, porque los estudiantes abandonan los estudios, porque hay infidelidad en la vida familiar, porque los hogares se destruyen. ¿Sabe? Esa gente necesita de Jesús. Necesita que nosotros les impulsemos, le demos una mano
para poder llegar a los pies de Cristo y resolver su problema de pecado. Ponerse a cuenta de Dios y esperar que el Señor le ayude en sus necesidades y ellos puedan tener una mejor vida. Así como en Isaías capítulo 6, al versículo 8, Dios preguntaba, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Nosotros debemos responder, heme aquí, envíame a mí. Primero, Dios nos envía porque hay una necesidad. Y Dios quiere que nosotros cumplamos su voluntad porque hay una necesidad en el lugar, en el medio donde tú y yo estamos. En segundo lugar, porque Dios está seguro que podemos cumplir esa misión. Dios no nos va a enviar a una misión suicida. Dios nos envía porque sabe que nosotros podemos cumplir, podemos ir, podemos hacer el trabajo. Algunas veces, cuando nosotros tenemos que ir a evangelizar de casa en casa en el barrio donde está situada nuestra iglesia, nos cuesta mucho. Les cuesta a los líderes, les cuesta a la iglesia en general, porque en algunas ocasiones decimos que no estamos preparados para enfrentar a la gente, que no estamos listos para predicar la palabra de Dios. Pero sabe, de la misma manera se sentía Moisés. Y Dios le dijo en el versículo 10, ven por tanto ahora. Es un mandato de parte del Señor. El mismo mandato que nos está haciendo a cada uno de nosotros. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Es el mismo mandato que Dios nos está dando a nosotros hoy día. Nos está enviando a la tierra de Egipto, a la tierra de pecado, a la tierra que no conoce a Dios, para que nosotros podamos liberar a mucha gente influenciada por el pecado, esclavizada por el pecado, y le podamos dar la luz que solamente Jesucristo ofrece. Esa luz de salvación que Jesús nos ha dado y que nos ofrece a cada uno de nosotros. Dios está seguro que nosotros podemos hacer o realizar su voluntad, cumplir su voluntad. El título del mensaje, llamados para hacer la voluntad de Dios, nos insta a ir, escuchar la voz de Dios y obedecer en lo que Dios quiere que nosotros hagamos o colaboremos en su obra aquí en la tierra. San Juan capítulo 15, el versículo 16 en el Nuevo Testamento. San Juan capítulo 15, el versículo 16 nos dice la palabra del Señor. No me elegisteis vosotros a mí, palabra de nuestro Señor Jesucristo, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Sabe? Para eso nos está enviando Dios, para que llevemos frutos. Dice la Biblia, ustedes no me eligieron a mí, dice nuestro Señor Jesucristo en este pasaje. Yo os he elegido a vosotros. Yo los elegí a ustedes. ¿Sabe? Dios nos ha elegido a usted y a mí para que hagamos su voluntad aquí en la tierra. Para que nosotros podamos llevar fruto y para que nuestro fruto permanezca. Cada uno de nosotros como creyente tiene una gran misión que desarrollar aquí en la tierra. Tiene una gran misión de ir y extender el reino de los cielos, de predicar la palabra, de hacer la voluntad de Dios. Dios nos envía a hacer su voluntad porque existe una necesidad. También porque está seguro que podemos cumplir la misión. Y tercero, porque Dios cumplirá su propósito en nosotros a pesar de nuestra oposición. Algunos de nosotros nos oponemos y decimos, no, yo no puedo. Hay mucha gente dentro del cuerpo de Cristo que
les cuesta a ir a evangelizar, a hablar con la gente, a tocar puertas. Y no están dispuestos a hacerlo. Cuando se organizan los programas, ellos no van. ¿Sabe? Al igual que Moisés, de una u otra manera, si es el propósito de Dios que yo vaya, Él me va a enviar. Él va a hacer que yo vaya. Mire lo que dice el versículo 11 de Éxodo 3. Entonces Moisés respondió, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Vamos a detenernos un poquito para analizar el momento en que vivía Moisés. Moisés era un simple pastor de ovejas. Yo me imagino que tenía su piel quemada por el sol. Sus pies quizás eran grandes de tanto caminar y andar entre las montañas, entre los cerros, llevando a este grupo de ovejas, pastoreando este grupo de ovejas. Era un campesino, por supuesto que había sido preparado de antemano por Dios para esta misión. Había estado en la casa de la hija de Faraón, se había educado entre lo mejor que había en esa época de clase estudiantil. Allí estaba Moisés. Pero en este momento él no se sentía capaz. Quizás no hablaba correctamente el idioma. Quizás era muy tímido. Había muchas cosas que estaban en contra de la personalidad de Moisés para cumplir esa gran misión. Pero Dios le dijo que él iría. Por eso Moisés se excusó y dijo, ¿quién soy yo? Muchos de nosotros hacemos lo mismo delante de Dios. Nos excusamos porque no nos creemos capaz de ir y desarrollar esa misión que Dios nos está llamando para hacer, esa misión que Él nos insta, que ha puesto en nuestro corazón para que nosotros podamos ir. Y decaemos y no nos sentimos capaces. ¿Sabe? A pesar de ello, Dios está dispuesto a apoyarnos y hará que nosotros cumplamos esa gran misión, esa misión que Él tiene para nosotros, como lo hizo con Jonás. En Jonás capítulo 1, el versículo 17, encontramos algo de cómo Dios pudo hacer cumplir en la vida de Jonás algo que él no quería hacer, como muchas veces nos pasa a nosotros. Nos oponemos a la voluntad de Dios y buscamos muchas excusas para no hacer lo correcto, no hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Pero sabe, si es la voluntad del Señor que nosotros hagamos algo, Él hará cumplir su voluntad en nuestra vida. Él hará que nosotros podamos cumplir la misión que Él tiene para nuestra vida. Jonás capítulo 1, el versículo 15 al 17, nos dice la palabra del Señor. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor. Y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. A pesar de la oposición de Jonás de cumplir la voluntad de Dios, Dios hizo que él fuera. Con nosotros va a pasar igual. A pesar de nuestra oposición por no cumplir la voluntad de Dios, Él la va a cumplir en nuestras vidas. Porque es su propósito para nosotros. Porque nosotros hemos venido para ello. Quizás usted tiene dentro de su corazón un sentir, un pesar, una carga de hacer la voluntad de Dios, de involucrarse en un ministerio en especial.
y la ha estado dando vuelta por mucho tiempo. Pero la carga y el peso sigue con usted. ¿Sabe? Eso quiere decir que Dios le está llamando. Dios está poniendo en usted esa carga para que usted la pueda cumplir, para que usted pueda hacer su voluntad al cumplir esa misión. Quizá usted quiere trabajar en un ministerio. Quizá usted está tratando de hablarle a un compañero de trabajo, a su vecino, a un hermano carnal. Quizás está tratando de hablar a un familiar y no lo ha hecho. Dios ha puesto carga en su vida. No se resista a hacer la voluntad de Dios. ¿Sabe? Estamos llamados para hacer la voluntad de Dios porque existe una necesidad. Porque Dios está seguro que nosotros podemos cumplir su voluntad en nuestras vidas. Porque Dios cumplirá su propósito en nosotros a pesar de nuestra oposición. También porque la seguridad de Dios con nosotros es una garantía de vida para cumplir nuestro mandato. La seguridad de que Él va con nosotros, así como le prometió a Moisés ir y ayudarle en cada una de las situaciones que Moisés iba a enfrentar. Es la misma promesa para cada uno de nosotros como creyentes. Mire lo que nos dice el versículo 11 después que Moisés se había opuesto a realizar la voluntad de Dios. En el versículo 11 nos dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y en el 12 nos dice, y él respondió, ve. Es la respuesta de Dios a la oposición de Moisés. Ve, porque yo estaré contigo. Es la promesa para nosotros también hoy día. Al cumplir la misión que Dios ha puesto en nuestras manos. Ve, porque yo estaré contigo y esto te será por señal que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Ve, es el mandato para nosotros hoy. Ve, porque yo estaré contigo. ¿Sabe? Cuando Dios nos comisiona, hará cumplir su voluntad en nosotros. Y no solamente eso, nos da seguridad para que nosotros podamos cumplir su voluntad en nuestras vidas. Dios nos da seguridad de ir con nosotros. Él nos da seguridad que estará con nosotros en cada paso que nosotros demos. Mire lo que nos dice Deuteronomio, capítulo 31, el versículo 8. Y Jehová va delante de ti, y Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará. No temas, ni te intimides. Qué gran promesa para la iglesia de hoy. Fue una gran promesa para el pueblo de Israel mientras transitaba el gran desierto, conquistando o en busca de la tierra prometida, en busca de conquistar la tierra prometida. Es la misma promesa para nosotros hoy, porque Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia y es la misma promesa para nosotros. Él les dijo al pueblo de Israel y nos dice a nosotros hoy, y Jehová va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará. No temas, ni te intimides. ¿Qué le intimida a usted cuando trata de cumplir la voluntad de Dios? Cuando usted quiere hablar a otros de Jesús, ¿qué le intimida? ¿Qué le hace no hablar con seguridad? Porque muchas veces nos detenemos cuando Dios nos envía a una misión especial. ¿Por qué dudamos? Porque muchas veces no tenemos fe que Dios vaya con nosotros. ¿Sabe? Nosotros hemos sido llamados para actuar con valentía. Hemos sido llamados
para actuar fortaleciéndonos en el poder de la fuerza de nuestro gran Dios, que va con nosotros cada día y que nos insta a hacer su voluntad, a cumplir su voluntad en nuestra vida. Si Dios va con nosotros, ¿quién podrá hacernos frente entonces? San Mateo capítulo 28, el versículo 20, parte de lo que Dios quiere hacer con nosotros al enviarnos a la gran comisión. Él nos dice en el versículo 20, la parte B, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Saben? El versículo 19 nos dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y la parte B del versículo nos dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es la gran promesa de nuestro Dios para nosotros hoy día. No debemos temer, debemos ir, sabiendo que el Señor irá con nosotros, fortalecerá nuestra vida y nos ayudará en medio de las dificultades a salir adelante. Quizás usted, como le decían antes, tiene un gran peso en su corazón por no hablar a sus familiares, a sus amigos, a la gente que usted ama de Jesús. Y tal vez piensa, un día van a morir y se van a ir sin Cristo y yo he perdido la oportunidad. Hoy es el día para cumplir la voluntad de Dios, porque Dios va con nosotros. Él nos promete ir con nosotros. Hemos desarrollado hasta esta hora en este mensaje que estamos o somos llamados para hacer la voluntad de Dios porque existe una necesidad. Porque Dios está seguro que podemos cumplir la misión. Porque Dios cumplirá su propósito en nosotros a pesar de nuestra oposición. También porque la seguridad de Dios con nosotros es una garantía de vida para cumplir su mandato. Quinto, porque al final será un gozo adorar al Rey de Reyes sabiendo que hemos cumplido la voluntad de Dios. ¿Sabe? Dios le hace una promesa a Moisés en el versículo 12 y él respondió, ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios en este monte. ¿Sabe? Israel no tenía comunión con Dios en Egipto. Israel era influenciado por los falsos dioses que adoraban los egipcios. Pero la voluntad de Dios era que ellos le sirvieran permanentemente y le declararan su Dios, le adoraran. ¿Sabe? Cada uno de nosotros un día irá a la presencia del Señor. Dios tiene un propósito para nuestras almas y ese propósito es que le adoremos como hijos suyos por la eternidad después de haber hecho su voluntad aquí en la tierra, después de haber salido de el mundo de Egipto, de haber abandonado la idolatría egipcia, de haber transformado nuestra vida como hijos de Dios. ¿Sabe? Dios tiene esa gran promesa para cada uno de nosotros, que le adoraremos y que nos reuniremos como uno solo para honrar su santo nombre. San Mateo capítulo 25, el versículo 23, en una de las, podríamos decir, parábolas de nuestro Señor Jesucristo, Él declara la realidad de la esperanza de cada uno de nosotros los creyentes. En San Mateo capítulo
25, el versículo 23, nos dice, su Señor le dijo, ven, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Es la realidad para la vida de aquella persona que cumple la voluntad de Dios. Es la realidad para cada uno de nosotros como creyentes, que vamos a ser recibidos por nuestro Padre Celestial luego de haber cumplido su voluntad aquí en la tierra. Después de vivir una vida alejados del pecado. Después de vivir una vida sirviéndole a Él, atrayendo a otros para Jesús. Él nos recibirá en el trono celestial. ¿Cómo quiere usted que Dios le reciba? ¿Cómo quiere usted que su vida pase por esta vida en la que hoy vivimos? Que sea recordada, que sea reconocida, porque quizás usted es una buena persona en el barrio, porque la gente puede confiar en usted, pero usted no ha hablado nunca a nadie de Jesús. ¿O quiere que sea recordada como aquel que cada día caminó paso a paso, camino a camino, puerta a puerta, amigo a amigo, llevando la palabra de Dios, hablando a otros de Jesús, viviendo esa vida íntegra que un cristiano debe vivir y que atrae a aquellos que no conocen a Jesús? ¿Sabe? Dios espera hacer su voluntad en usted. Nosotros tenemos la responsabilidad de cumplir ese gran mandato de ir y hacer discípulos, de predicar la palabra de Dios a aquel que no le conoce. Estamos en el mundo en una gran batalla. Es una batalla espiritual que incluye la participación de las fuerzas del bien y de las fuerzas del mal. Tú y yo tenemos que tomar partido. No nos podemos quedar inmersos, como muchas personas lo hacen, neutrales. No. Si no estás apoyando la obra de Dios, estás apoyando la obra del mal, la obra de Satanás. Por eso, si como creyente, si te llamas creyente, tienes que incluirte en el trabajo de tu iglesia para ganar a otros para Jesús. Tienes que poner tus dones, tus talentos, tu dinero, lo que Dios ha puesto en tus manos, para la garantía de que al igual que tú, otros tengan vida eterna, otros sean salvos, para la honra y la gloria de Dios. ¿Sabe? Nosotros tenemos que tomar partido en esta gran batalla entre el bien y el mal, entre aquellos que honran a Jesús y aquellos que lo deshonran. Si no contribuyo a entender lo bueno, participo en el reino de la oscuridad. ¿Sabe? Nosotros no tenemos que hacer cosas malas únicamente para contribuir con el reino de la oscuridad. Únicamente con no hacer el bien, ya estamos contribuyendo con el reino de la oscuridad. Únicamente con quedarnos callados y no hablar de Jesús, aquel que necesita de Cristo, estamos dando lugar a que el mal triunfe. Como hijos de Dios, Él nos ha honrado dándonos participación en esa gran misión de llevar a otros a los pies de Cristo. ¿No crees que vale la pena involucrarse de todo corazón al cumplimiento de esa gran misión y ser parte de ese gran ejército que combate contra el mal para dar salvación eterna al perdido? Si lo crees, yo te invito a unirte al trabajo que hace tu iglesia para ganar a otros para Jesús. Usa tus dones, involúcrate en el trabajo, en un ministerio, quizás con los varones, quizás con las damas, quizás con los jóvenes, quizás con los niños, con los ancianos. Hay trabajo en la iglesia para todos y nosotros estamos llamados para hacerlo. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por estar con nosotros. Padre, conmueve nuestra vida saber
Tantas cosas que podemos hacer para ti, muchas veces no las hacemos, Señor. Nos quedamos, Padre, paralizados en medio del campo, sin hacer nada, sabiendo que hay muchas cosas que podemos hacer. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a involucrarnos enteramente en el ministerio de ir y hacer discípulos. Ayúdanos a huir del pecado y a vivir para ti. Gracias por estar con nosotros. Ve, Padre, a aquel hermano que en este momento, al escuchar este mensaje y este llamado, oh Dios Padre, reflexiona en su vida, Padre, con la intención de integrarse al cuerpo de Cristo para hacer tu voluntad. Ayúdalo, Señor. Levántalo, prospéralo y permite, Padre, que su vida sea usada para engrandecer tu reino aquí en la tierra. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. ¿Sabe? Si estas palabras han tocado su corazón, yo le pido que ore al Señor y le permita que el Señor hable a su corazón y le ayude a integrarse en ese ministerio que Él quiere que usted haga para su honra y su gloria. Dios le bendiga. Saludos a todos.